Parpadea la vieja claridad de la mañana, por entre los picos del gran Amambay, con reminiscencias de lunas y estíos, un anciano río con su viento de espumas y sirenas, va haciendo su camino por entre roca y arena, balanceando su cintura de lechos para cruzar las sierras. Río Aquidabán, canto del agua que se hizo vereda en un espacio de tierra y tiempo. Más allá el bosque, la selva, morada del indio. Más allá la historia de la madera, de la espiga, del trino, del nudo donde se hicieron acuarelas de patria, el pulso y el arado, el hombre y la tierra. Cuando en 1991 matan a Santiago Leguizamón, Radio Mburucuyá es una radio que cuenta con mucha audiencia. Es ya un referente crítico entre los medios de la Amambay, un medio independiente fuera del control político y comercial. La radio era simplemente una casa de madera, una serie de casas de madera, con una torre bastante humilde, ¿verdad? Pero era todo ya un símbolo porque era la única emisora probablemente en el interior del país que tenía una línea crítica. Es la radio que da voz a comunidades indígenas, a los campesinos que empiezan a reclamar sus derechos por la tierra en una democracia que apenas está gateando. A esas alturas, Santiago Leguizamón también es ya todo un referente cultural para la comunidad. Tenía un programa de folclore a la noche y mi papá fue músico y se iba todas las semanas, actuaban en vivo, hacían peñas en la radio. Llegábamos a la radio y esto era una algarabía. Santiago ya ordenaba, decía vamos a hacer un asado, vienen los comediantes hambrientos. Y nosotros, muertos de risa, ya sabíamos que íbamos a tener una función maravillosa preparada por Santiago. Sin embargo, sus inicios en esa agitada travesía periodística y cultural se remontan a Asunción, la capital. Pedro Juan Caballero aún no forma parte de su proyecto de vida. Esto es Santiago Leguizamón, la historia de un hombre que sembró en la frontera seca. Un podcast de Marco Flecha y la Aldea Prodigiosa. Capítulo 2. Pasión y vida. Estamos junto al excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Alfredo Stroessner. Para convencerse de que no necesitamos copiar a otras libertades de prensa al exterior para sentirnos orgullosos de nuestra propia libertad de prensa. Es el año 1968 y en Paraguay el dictador Alfredo Stroessner cumple ya 14 años en el poder. No existe libertad de prensa y muchos artistas, periodistas e intelectuales están exiliados, apresados o desaparecidos. A miles de kilómetros de allí, en Panamá, Santiago Leguizamón estudia mecánica de aviación. Tiene apenas 18 años. Entre el ruido de motores, hélices y turbinas, busca momentos de tranquilidad y silencio para escribir. Ensaya algunos versos, tantea algo de prosa y esboza alguna obra de teatro. Está allí por mandato de su padre, un militar del ejército paraguayo. Pero a Santiago no le convencen ni el mundo militar ni la mecánica, aunque saca adelante el curso. Durante esa estadía, empieza a pensar en la idea de convertirse en escritor y periodista. Santiago regresa a Paraguay con una idea fija. Después de eso se va de militar a querer ingresar a la facultad a la Católica, que es la reciente creación de la Católica, el padre San Martín, padre Munarriz y el padre Oliva, en la primera camada de
el departamento de comunicación nomás, luego era la carrera de comunicación social en ese momento, ¿verdad? Él es Dante Leguizamón, uno de los hijos de Santiago, con quien ya habíamos conversado en el capítulo anterior. Dante es un gran difusor de la obra y la vida de su padre y el principal apoyo para que este documental salga a la luz. Mi nombre es Dante Leguizamón, yo soy uno de los hijos de Santiago. Santiago tiene 4 hijos. Cuando lo mataron, cuando lo asesinan a Santiago, su hijo, o sea, mi hermana tenía 14 años, yo tenía 13, un hermano de 12 y un hermano de 1 año. Esos hermanos son Raquel, Sebastián y Fernando. Dante lleva con orgullo el apellido Leguizamón y la memoria de su padre, pero aclara: hago otras cosas en mi vida, ¿verdad? No soy solamente el hijo de Santiago, ¿verdad? Pero bueno, soy abogado. Tengo una especialización en Derecho Humano, en Derecho Penal, trabajo en sistema penitenciario y bueno, trabajo mucho también en los sistemas interamericanos, o sea, en el sistema de protección. Con la idea de reconstruir los momentos vitales del camino andado por su padre hasta Pedro Juan Caballero, Dante nos conduce hacia la casa de Ñaani. Darle un poco más a Ñaani, digamos, y ella probablemente tenga mucho más detalles que yo. Ñaani es Ani Morra, la madre de Dante y compañera de vida de Santiago Leguizamón. Llegamos a la casa de Ani Morra con Patricia Lima. Ella es periodista y sobrina de Ani, por lo que en algún momento escucharemos su voz durante la entrevista. También escucharemos, en algunos tramos, el coro de cigarras del caluroso atardecer asunceno, como una especie de banda sonora. Yo soy Ana María Morra, la viuda de Santiago Leguizamón, periodista paraguayo que falleció hace 30 años. Le pedimos que nos cuente desde el principio. Empieza contando dónde conoce al amor de su vida. En la facultad. O sea, él estudiaba periodismo y yo estudiaba matemáticas, pero como era todo filosofía, estábamos en el mismo lugar. El primer año estuvimos en el Cristo Rey, cuando eso era allá, y después nos mudamos ahí al lado de la catedral, y la planta baja ahí del lugar era la clase de él, la clase mía, la de filosofía, la de historia, estábamos todos. Y yo estaba en el centro de estudiantes y por ahí nos conocimos. Se conocen en ese ambiente juvenil en la Universidad Católica, una especie de refugio del pensamiento donde la policía del régimen aún no se anima a entrar, aunque siempre existe la posibilidad de que haya algún informante infiltrado. Y bueno, Munarri luego cuando le vio llegar siempre contaba, ¿verdad? Antes que pensaba que era un piragüe, digamos, ¿verdad? Que hace un militar viniendo acá a inscribirse a la carrera de comunicación, digamos. Piragüe es una expresión en guaraní que significa el de los pies con plumas, el de los pasos silenciosos. Es como se llama a los delatores e informantes de la policía. Mucho tiempo después, el mismo Munarriz, el padre Miguel Munarriz, uno de los maestros de Santiago, lo recordaría de esta manera en un documental. Sentía que para poder desempeñar esa misión como que necesitaba adquirir no solamente conocimientos de cómo redactar, cómo manejar un micrófono, sino mucho más allá de eso, quién es la persona, cómo tiene que ser la persona que puede en alguna manera acceder al papel de ser de voz del pueblo. Esa voz del pueblo es la que Santiago cree que no se refleja en los medios de comunicación. Por eso empieza a soñar con tener un medio propio, una radio, en la que pueda contar lo que verdaderamente está pasando en el país. A esas alturas, Santiago Leguizamón y Ani Morra están cada vez más unidos, pero no todo es periodismo en sus vidas. Él deja la carrera militar y empieza a hacer otros trabajos. Él fue guarda en un colectivo y después tenía como una suerte de correo de encomienda, digamos. Y fue la primera agencia de mensajería
trabajábamos juntos y teníamos una moto, y él en la moto y yo atrás con la caja de los paquetes, sobres y eso, y nos pasábamos repartiendo todo el fin de semana. Antecesores de WhatsApp. No existía. Función express. Sí, lo que sería el correo, el courier que le llaman. El courier, sí, fue el primer courier. Al mismo tiempo, Santiago incursiona en el teatro, que es otra de sus grandes pasiones. Participa en proyectos como el Teatro Laboratorio o el grupo Atelier, de corte social y comunitario. Ani Morra es su cómplice en esas andanzas. Ensayaban en la Alianza Francesa, ahí yo ya estuve involucrada porque ya era novia de Santiago. Y como me iba a todos los ensayos y a todas las puestas en obra, entonces llegaron a enseñarme cómo se manejaba el tablero de luces para que yo maneje las luces así. Ellos tenían un menor costo porque todo era del bolsillo de cada uno. Era un grupo muy lindo de gente que se llevaban bien. Santiago Leguizamón amaba el teatro. Junto a su profesión de periodismo, había sido mi compañero en las aulas de la Universidad Católica en la carrera de periodismo dirigida por el padre Francisco de Paula Oliva. Ella es Raquel Rojas, es actriz, dramaturga y directora teatral, y una de las impulsoras del grupo de teatro Atelier. Santiago siempre estaba organizando algo, peñas, veladas, otro día con una guitarra armaba un festival en la facultad. O sea, él era alguien que realmente había puesto en acción y ponía en acción todo aquello que sentía, pensaba y creía que era lo mejor para la gente. Y eso cuando todavía no se había ido a Pedro Juan, cuando éramos muy jóvenes y estábamos todavía empezando a querer ser periodistas. Pero toda esa efervescencia teatral queda en el camino, o mejor dicho, en un punto y seguido, porque más adelante Santiago Leguizamón retomaría ese sendero. Santiago y Ani se casan en 1974 y al año se marchan a la frontera seca. Viajan a la lejana Pedro Juan Caballero porque allí a Santiago le conceden la licencia para montar su ansiada radioemisora. Santiago es consciente de lo difícil que será manejarse en esa zona dominada por la mafia y donde cada día hay enfrentamientos y tiroteos. Ani Morra hace memoria y nos pinta aquel Pedro Juan Caballero de 1975 cuando apenas llegan. Tierra, tiros, terrible era esa época. La ruta acá Pedro Juan era todo de tierra, hasta Coronel Oviedo era asfaltado y después era tierra. Y tardábamos 12 horas en llegar a Pedro Juan, no era como ahora. ¿Cómo te imaginabas cuando llegaste o era otra tu expectativa? Era peor que mi expectativa. Peor que mi expectativa. Vos podés creer que cuando llegamos a Pedro Juan no había un solo vehículo, a excepción del intendente que tuviera chapa paraguaya, solo chapa brasilera. Y era un ambiente terrible. A partir de las 8 de la noche la gente ya poco y nada salía porque escuchabas tiroteos todo el día. A pesar de las dificultades iniciales, poco a poco se van haciendo con el terreno y empiezan a ver la región con otros ojos. Santiago está embelesado por la naturaleza de la Mambay, a la que le dedicaría versos y glosas.
Finalmente, Radio Mburucuyá sale al aire un 15 de diciembre de 1975. Este es Amambay palpitante, ardiente, esperanzado rincón de la República, un zaguán por donde se van y vienen los andares nuevos del pensamiento edificante, el laborioso costado de la patria donde crecen con fe los hombres que recogieron el legado de Cerro Corá. Nace el alba y en la garganta de la mañana surge esta voz. Es la voz de ZP31 Radio Mburucuyá, AM, desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del 13º departamento de la Amambay, 980 kHz, con estudios y planta transmisora en Villa María Victoria, Pedro Juan Caballero. Un abrazo para todos nuestros amigos del continente. Así iniciaba cada mañana su transmisión Radio Mburucuyá. Esa cabecera de apertura es toda una declaración de intenciones y de amor a la Amambay. Un Amambay en el que Santiago empieza a creer y donde piensa sembrar su historia. En este capítulo participaron también Andrés Colmán Gutiérrez, Sandra Flecha y José Quevedo. La música es de Gabriel Lema y el diseño de portada de Paula Palacios. Algunos recursos sonoros son de Free Sound y del archivo de Difilm Argentina. En el último capítulo de esta serie hablaremos de la agitada vida cultural de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. También daremos cuenta de su legado periodístico y literario. Formó el Teatro Popular de la Amambay y hicieron algunas obras. Primero fue Vientos del Norte y después otras dos obras. Era como un centro literario con jóvenes. De hecho, publicó un libro que se llama Voces de la Amambay, donde están su poema y de varios jóvenes poetas de Amambay. Tenía algunos relatos, tenía mucha poesía escrita, algunas de las cuales fueron publicadas en revistas en Paraguay, ¿verdad? En Asunción, en Pedro Juan. Adaptamos la obra La Señal que escribió Santiago Leguizamón y hicimos un tour por toda la zona norte, Concepción, Orqueta, hasta Brasil estuvimos con esa obra. Sin embargo, decía, no, tenemos que hacer todo lo que podamos para que este país cambie las balas por la cultura, por las artes.